En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el Espíritu Santo, con rectitud, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un ratito viene el abuelo, que estaba terminando de bailar. Bueno. Hoy tocaba el tema del sacerdocio, pero el sacerdocio ya lo vimos el 26 de marzo, en que estaba yo revisando todo el material. Ya dimos el tema. Entonces, pues pasamos al que sigue. ¿Para qué repetir si ya lo vimos? Entonces vamos a ver la unción de los enfermos. ¿Qué estamos hoy? Hoy es 5. 5. Ah, no pinta. Ahí. ¿No pinta? Ya. Ya está. Hoy es 5. Vamos a ver la unción de los enfermos. A ver qué nos dice el catecismo. Nos dice, la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Esto es una verdad completa, porque suele suceder en el ¿qué será? 90% de los humanos, aproximadamente, si no es que más, cuando hay una situación de enfermedad, más que de problemas, de enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces vemos niños enfermos de cáncer y los papás dicen, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué mi hijo tiene esta enfermedad? ¿Por qué mi hijo nació así? Ese es en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, cuando nacen con síndrome de Down, cuando les da cáncer, en cualquiera de los órganos. Y esta es una de las enfermedades más agresivas. Y ahorita con lo de la pandemia vemos que es otro tipo de enfermedad que ahorita ya se está llevando tanto niños como jóvenes, y ahorita se están salvando más los adultos mayores. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces suele suceder que nos rebelamos contra Dios y le decimos, ¿por qué eres malo? ¿Por qué me mandas este castigo? Cuando en realidad no lo debemos de ver como un castigo. Tal vez eso es una prueba para probar, valga la redundancia, para probar la fe de las personas que están alrededor del enfermo. O cuando sucede un accidente y la persona queda paralítica, parapléjica o queda en estado vegetativo. Y se suele preguntar siempre ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi papá? Y viene esa rebeldía, viene el reclamar, el ofender, el decirle a Dios hasta, como decimos nosotros, hasta de lo que se va a morir, ¿no? Cuando no debe de ser así.
Y después nos dice, puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que es esencial de lo que no lo es. Esto también es una verdad, porque cuando la persona está enferma, está postrada y viene la sanación, eso nos puede ayudar a madurar nuestra fe en Dios, como por ejemplo, este es un ejemplo muy común en estos días. Los que se han salvado del coronavirus y dicen, bueno, Dios me dio una nueva oportunidad, una oportunidad de vivir, porque estuve a punto de morir, estuve intubado o intubada, o alguien muy cercano, y dicen, qué bueno, bendito sea Dios que lo logró y Dios le dio una oportunidad, como es el caso de nuestro amigo Ariel, que le dio coronavirus, lo operaron a corazón abierto, quedó hueso y pellejo y ahorita ya está recuperado, otra vez ya están haciendo oraciones transmitidas por el Face y se escucha que él está cantando y cantando como lo hacía antes de todo eso. Y dices, esto es un milagro patente, él es un milagro viviente, porque después de todo lo que le pasó, Dios le dio una oportunidad más de vida. Y pues él está sumamente agradecido. Si de por sí era un guerrero de Dios, ahorita con más razón lo es. Después de ver la mano del Señor en su vida, pues cómo no, ¿verdad? Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios y provoca un retorno a Él. Efectivamente, la enfermedad, como decíamos hace un momentito, cuando Dios nos da esa oportunidad de vida, de cambio de vida, este cambio nos tiene que llevar a a una retrovisión de nuestra vida, a una, podríamos decir, retrospectiva de nuestra vida. ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Una evaluación de vida. Entonces, cuando nos damos cuenta de qué pie hemos estado cojeando, pues entonces ese se vuelve el momento de componer lo que hicimos mal. Entonces dices, bueno, si hice mal esto, por ejemplo, educación de los hijos. Durante mucho tiempo eduqué mal a mis hijos. Con mi ejemplo voy a tratar de solventar o de reencauzar el camino de la vida de mis hijos. Porque ciertamente los consejos a veces los escuchan, pero el ejemplo los empuja. El ejemplo empuja más que las palabras, porque uno puede hablarle muy bonito a los hijos, pero a veces hacemos todo lo contrario de lo que decimos. Entonces, ¿de qué sirve? Pero si vemos que aparte de que nos lo dicen, la persona que nos lo dice lo hace y vemos que está teniendo un cambio en su vida, entonces tú reflexionas y dices, es verdad, yo quiero ser así, yo quiero cambiar como hizo esta persona, como hizo mi mamá, como hizo mi abuelo o mi abuela. Entonces, ciertamente que el ejemplo empuja más que las palabras. Y entramos ya en materia. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de la enfermedad en cuanto a cómo lo vemos a la luz de la palabra del Señor? No vamos a leer todas las citas, estas citas que les tengo puesto acá, es para que después poco a poco las vayan reflexionando en su casa, porque son muchas citas que hablan casi de lo mismo. Entonces vamos a ver dos citas, las que tienen los asteriscos, y vamos a ir reflexionando de lo que dice el catecismo, y después entonces
lo vamos comparando con las lecturas. Dice, el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios, cosa que nosotros en la actualidad no hacemos. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. He estado platicando con algunas personas que todavía no les toca vacunarse. Y me han dicho, no, pues yo no pienso vacunarme porque yo confío en Dios. Y le decía yo, sí, yo también confío en Dios, tengo mi fe puesta en Él, pero eso no quiere decir que yo no me vaya a poner la vacuna, porque eso es una responsabilidad social y moral y de salud, y no solo por mí, sino por las personas con las que convivo día a día, y por las personas con las que yo me pueda topar en la calle. Y si, por ejemplo, yo trabajo en la calle y alguien está infectado, pero esa persona está vacunada, yo llego a mi casa, mis hijos no están vacunados porque por mi ignorancia no me vacuné y mis hijos tampoco, yo les voy a traer la enfermedad. Y ellos sí corren el riesgo de morir porque no tienen los anticuerpos. Y le decía, se lo explicaba yo a esta persona y sigue necia con que no se va a vacunar. Bueno, yo ya te di mi punto de vista y si sigues en ese plan, pues Dios te bendiga. Pues claro. Pero como le decía yo, por culpa de esas personas ignorantes en el ámbito de la salud, es que están regresando muchas enfermedades que ya estaban erradicadas. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, es que las vacunas, gracias a las vacunas, mucha gente salvó su vida cuando hubo la peste, cuando hubo la lepra, cuando hubo la viruela. Pues que le marque a Ricardo, por favor, que la venga a buscar. Que la lleve al servicio médico. Perdón. Entonces, digo, la viruela, el sarampión, el que paraliza los pies, ¿cómo se llama? Polio. La polio. Entonces, digo, todas estas enfermedades ya estaban erradicadas de muchas partes del mundo, no solo de México. Sin embargo, por esas personas que dicen, no, todo natural, es que está regresando otra vez estas enfermedades. Y ahorita con respecto a lo del coronavirus, pues nunca se había soltado esta enfermedad para que se vuelva pandemia. Sin embargo, se dio, y qué bueno que se dio, porque ahorita ya hay la vacuna. Y no es que si te vacunas es que tienes puesta tu fe en la vacuna. No, la fe la tenemos puesta en Dios. Como dice, ayúdate que te ayudaré, no todo. Exactamente, Dios le dio la inteligencia a los médicos y a todos los que trabajan en esto para que puedan resolver un problema que está en este momento. Así es. Entonces, pues qué bueno, gracias a esas personas que se abocaron a buscar la cura, más bien la vacuna, porque no te cura, pero sí por lo menos te ayuda a tener los anticuerpos para que para que no te mate. Te da, sí, te puede dar, pero no te va a matar como muchas personas que ya se fueron por esta enfermedad. Y dice después, la enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios
según su ley, devuelve la vida. Yo soy el Señor, soy el que te sana. Vamos a ver qué dice Salmo 38. Que no está dejado. Pues ahorita que se van y cuando terminemos me voy con ella. Salmo 38, versículos del 4 al 5. Yo voy. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira. Nada sanó en mis huesos después de mi pecado. Mis culpas llegan más arriba de mi cabeza, pesan sobre mí más que un fardo pesado. Y el 39, 8, 14. Si es así, ¿qué me queda, Señor? Pondré en ti mi esperanza. No consideres todos mis pecados, no me avergüences ante el insensato. Me callo, no hablaré más, pues tú así lo dispusiste. Aleja de mí tus castigos, que me han destrozado los golpes de tu mano. Corriges al hombre cobrándole sus culpas. Roes como polilla lo que más deseo. En verdad, el hombre es solo un soplo. Señor, escucha mi plegaria, presta oído a mis clamores. No permanezcas sordo a mis lágrimas, pues en tu casa soy un forastero y, como mis padres, peregrino. Dame un descanso que pueda respirar antes de que me vaya y ya no esté. Entonces aquí vemos cómo el enfermo en el Antiguo Testamento se lamenta y acepta que por tener pecado le viene una enfermedad. Y es que la enfermedad es resultado, así como la muerte, son resultados del pecado, definitivamente. Porque si tú vives de una manera sana, difícilmente te vas a enfermar. Si acaso te va a dar una gripa. Pero si vives de una manera disoluta en la que abusas de las drogas, abusas del alcohol, abusas del sexo, abusas de la comida, entonces de allí se derivan muchas enfermedades. Todas las enfermedades. De allí derivan, de los excesos, o sea, del pecado. Entonces ahí vemos cómo el hombre antiguo se daba cuenta de que había cometido un pecado y le pide a Dios que lo ayude, que lo sane, que lo cure. ¿Qué nos dice Isaías 53, 11? Isaías 53, 11. ¿Solo el 11? Solo el 11. A cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Esto lo dice el Señor. Repitámoslo para poder entender. Y si no entendemos, leemos un versículo antes y un versículo después, para poder entender de qué está hablando. Leo desde antes. Lee desde antes. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. A cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte, y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. ¿De quién está hablando? De Jesús.
Y esa promesa que Dios hace, porque si nos damos cuenta, en el primer versículo que leíste, que es el 10, dice que Dios había pensado destrozar al hombre. Con padecimientos. Y Él ofreció Pero hubo un hombre que ofreció su vida por todos los demás. Para que los demás no padecieran, Él ofreció su vida. 11:33. Entonces, Él cargó sobre sus hombros, cargó todas las enfermedades, padecimientos y todo lo demás del ser humano. Y no solo los que vivían en ese momento, sino desde Adán y Eva hasta el último hombre por nacer de los últimos tiempos. Entonces, Dios hace una promesa y dice, ese hombre justo hará más hombres justos. ¿Cómo lo dice? Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Pero habla de que dice el justo, mi servidor, hará una multitud de justos. Hará una multitud de justos. ¿Quiénes son esos justos? ¿Quién es esa multitud de justos? ¿Quiénes son? Los que lo conocen, los que lo aceptan como Redentor, como Salvador, lo aceptan como su Señor. Entonces, si nosotros ya lo aceptamos, Él nos hace justos ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que por su sangre hemos sido lavados, hemos sido redimidos. ¿Va a morir el cuerpo? Sí, va a morir. Pero lo que es permanente, que es el alma, va a regresar a Él. Y se lo va a presentar a Dios. Eso es lo que Él está buscando. Que todos los que creemos en Él, Él los pueda presentar y decir, Señor, estos son los que tú me dices, son los que yo te devuelvo. Y después dice, el profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Esto es perfectamente lo que acabamos de leer, de que el justo dio su vida por todos los demás. Esto es el redentor, esto es el sentido redentor de la enfermedad, la oportunidad que Dios nos da de salvarnos, de sanarnos, no solamente en el cuerpo, sino también en el espíritu, en el alma. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. ¿Qué dice Isaías 33, 24? Isaías 33, 24. Y no hubo aquel día quien dijera, estoy enfermo. Lee uno más. Pero ya empieza otras veces. No, es este. No, este es de este. Hasta acá. Si después de enfermo es al pueblo que ahí vive, se le ha perdonado su deuda. Sí, es que está rara esta. ¿Cómo estuvo entonces? A ver, para agarrar la idea completa. Y no hubo aquel día quien dijera, estoy enfermo. Al pueblo que allí vive se le ha perdonado su deuda. Ahí está. Entonces, todo aquel que acepta la palabra de Dios, que vive conforme a los mandamientos, se le perdona todas sus deudas y se curan todas sus enfermedades, tanto las del cuerpo como las del alma. Porque hay muchas enfermedades que nuestra propia mente provoca. Después dice, la compasión de Cristo hacia los enfermos
y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. ¿Qué dice Mateo 4:24? Mi secretario también. Mateo 4:24. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos, y cuantos estaban aquellos por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Él, Jesús, sanaba a todos aquellos que se le acercaban. Muchas personas, como hasta en la actualidad hemos visto, se acercan a las personas que se vuelven personas públicas para ver qué pueden sacar de él. O sea, por conveniencia. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Sí. Bueno, pues lo mismo pasaba en el tiempo de Jesús. Muchos se acercaban a él para ver qué podían obtener de él. ¿Por qué? Porque ya habían visto de que él había multiplicado los panes, le había dado de comer a cuantas personas hasta saciarse. Veían que Jesús ya había multiplicado vino, ya había hecho muchos milagros. Entonces la gente lo seguía para ver qué podía obtener de él. Y eso es hasta nosotros, porque cuando necesitamos de él es cuando mayormente nos acordamos de él. Porque podemos estar todo el día, pues, ¿qué será? Trabajando o descansando o haciendo X cosa en la casa y no nos acordamos de él hasta que no nos pase algo y decimos, chin, es cierto, necesito pedir por tal cosa, necesito pedirle al Señor tal cosa. ¿Y cuándo nos acordamos para dar gracias? Todo el tiempo es para pedir. ¿Y cuando decimos gracias porque hoy no tengo nada que pedir? ¿Cuándo? Muy pocas veces. Entonces, no debemos acercarnos a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo solamente para pedir. También hay que decirle gracias porque me das las cosas que yo realmente necesito y que no sé que las necesito. Porque esa es una verdad también. De que ellos, la Santísima Trinidad y la Divina Providencia siempre nos da lo que en realidad necesitamos, no lo que nosotros queremos, porque lo que queremos a lo mejor nos va a hacer daño a nuestra alma o a nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué nos dice Lucas 7:16? Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo, es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoraba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Dios ha visitado a su pueblo. Eso es una realidad que hasta la fecha, todos los días y en todas las misas que se realizan en todo el mundo, Dios visita a su pueblo. Pero ahora el pueblo se ha olvidado de que tiene un Dios. Porque ya muy poca gente, a pesar de que ahorita ya se está permitiendo un aforo de 70% en las iglesias, ya la gente no va. Por comodidad prefieren quedarse en su casa. Muchos de ellos
ya se malacostumbró la gente a escuchar las misas en la tele. Y está bien, correcto, como dice el padre Arturo y como dicen otros sacerdotes. Las personas que por alguna discapacidad no pueden ir a la iglesia, está bien, perfecto, le es válido, pero los que por flojera no quieren ir a la iglesia, no les es válido. Es como si vieran una película nada más, porque no lo están haciendo conforme a lo estipulado. El asistir con fe, con amor, pero tú también tienes que acudir a tu Señor. Acuérdense que ya lo habíamos visto en la clase de la misa, de que el pueblo debe acudir a su Dios, porque así lo mandaba la ley de Moisés, que Moisés le dio al pueblo. Claro, a Moisés se la dio Dios. ¿Y por qué nos levantamos? ¿Y por qué ese caminar de tu casa y la iglesia? Porque recordamos el peregrinar del pueblo en el desierto para encontrarse con su Dios y con la tierra prometida. Ese es el peregrinar que nosotros hacemos de nuestra casa al templo. Entonces, tenemos que retomar otra vez el ir a misa, el escuchar, el ver, el disfrutar de la presencia real de Dios y de Jesús en la misa. Porque ahí están ellos presentes. Nosotros no los podemos ver, pero ahí están. No los tratemos de ver con los ojos del cuerpo, veámoslo con los ojos de la fe y del alma. ¿Qué nos dice Marcos 2, del 5 al 12? Marcos 2, del 5 al 12. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate